buenas noches. Bienvenidos a su programa La Medida. Iniciamos así abril con información, esos temas que sin duda alguna hay que analizar, como por ejemplo la solicitud que maestros realizan al Ministerio de Salud para regresar a la normalidad en las clases. Y también, ¿qué va a pasar en los próximos días con el título 41? Hablamos de este tema migratorio aquí en A la Medida. Con Julio Talamonte estaremos analizándolo. ¿Cómo estás, Julio? Feliz viernes. Sandy, muy buenas noches. Aquí saludándote a ti, saludando a todos los que nos hacen aquel favor de vernos todas las noches. Hoy de manera particular al señor embajador de la República de Panamá en Guatemala, el excelentísimo embajador Hugo Guiraud Gargano, que vino acá a Albavisión para decir que, entre otras cosas, que es gran fan del programa La Medida. Un saludo, entonces. Gracias. Y por supuesto, el equipo está listo también. Estamos Andrés listos. Estrada está preparado para las noticias internacionales. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Julio, Sandy. Vamos a tener mucha información internacional. Hablamos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia está acusando a Ucrania de atacar un depósito de combustibles en territorio ruso, lo cual marcaría un cambio de cómo se ha desarrollado esta guerra. Además, vamos a hablar sobre Costa Rica, porque este domingo se viene la segunda vuelta. Y ojo, los dos candidatos tienen unos escándalos bastante fuertes. Ya les vamos a contar de qué se trata. Está, la verdad que muy interesante la información internacional. El análisis también lo va a estar, así que comenzamos con el primer tema. Vamos. Los maestros han solicitado al señor ministro de Salud que se les quite a los centros educativos la barrera de ir en rojo, que debería de quedar libre para los centros educativos el poder llegar a clases una vez se tengan las condiciones y las medidas de bioseguridad. Entonces, estamos trabajando en una mesa técnica con el señor ministro de Salud, donde se está analizando cómo se puede atender de una manera distinta el sistema educativo. Hemos coincidido que las escuelas deben de estar totalmente abiertas. También esa es una intención de nuestro presidente. Por eso el presidente ha estado promoviendo la vacuna. Asimismo, representantes de Save the Children consideran que es necesario que se normalice el sistema educativo para el apoyo de los niños. Para nosotros lo más importante es la educación. De verdad, no solo es un derecho fundamental, pero es fundamental para el desarrollo de cada niño y niña. Entonces hemos enfocado en educación, hemos apoyado y hemos aliado obviamente con el Ministerio de Educación, no solo en la parte de calidad de educación, pero también en la alimentación escolar, porque sabemos también, sin que uno come, es muy difícil que el niño y niño puede obviamente enfocarse y aprender. Y es que de verdad me parece que es lo más prudente, televidentes y Sandy. Lo hemos hablado aquí en A la Medida, no ahora, aunque ahora lo están solicitando los maestros del sector público. Ya es hora, ya es tiempo, ya es necesario, por el bien de la educación en Guatemala, que los niños regresen a las escuelas. Digo, niños, jóvenes y adolescentes. Y te digo algo, ¿no? En todos los niveles. Ya los universitarios, por Dios, ya son mayores de edad, también regresen a la presencialidad, por favor. Es que ese es el punto que yo no entiendo, Julio. Sí, es cierto. ¿Por qué en las universidades no se ha regresado completamente a esa normalidad cuando realmente allí ya tienes personas que son pensantes, son conscientes de que si no utilizan bien la mascarilla, si no toman las medidas, bueno, el riesgo de ese es pues latente también? Entonces no comprendemos, exponemos a los pequeños que todavía pues están como comprendiendo la situación de la pandemia, sabemos que viven entonces la pandemia de otra manera, los padres también hay que enseñarles, pero acorde también a sus edades. Pero entonces aquí algunos sí van unos días presenciales, otros días en modalidad virtual, entonces en las universidades no pasa. Pero Julio, realmente, ¿por qué esperar tanto tiempo para regresar entonces de esta forma? Yo creo que el ensayo ya se hizo de cómo ha estado la situación, de los días que han estado llegando a los centros educativos, porque eso se está haciendo. Bimodal es la forma entonces educativa que ya podría servir para verificar entonces si se puede regresar ya por completo, ¿no? Eso es correcto, Sandy. Rápidamente, contestando la primera interrogante, ¿no? En las universidades ha resultado ahora más cómodo el hecho de la virtualidad
porque al final de cuentas terminas ahorrándote un montón con el hecho de no tener el gasto ese de agua, de luz, de personal, inclusive para la limpieza y un montón de cuestiones más. Pero el cobro para el estudiante. Pero el cobro para el estudiante sigue siendo el mismo. Entonces, Exacto. bueno, ojo con eso, ¿no? Y en el tema de las clases de los menores, yo creo que los maestros del sector público han entendido una situación. Es decir, el contexto, la realidad social, lo que somos aquí en Guatemala, ya urge ese regreso a clases por una situación. Si ya la educación era bastante compleja, complicada y a veces difícil de asimilar por el estudiante, estando en la presencialidad, hoy lo que estamos haciendo es creando o fomentando una mediocridad, porque ahora resulta, fíjate Sandy, televidentes, que las notas todas son muy buenas y estudiantes que tal vez antes no tenían eso, ahora tienen 80s, 90s, casi 100s, pero se están engañando porque a través de la virtualidad tienen todo el tiempo para copiar en cualquier lugar, inclusive comunicarse entre ellos. Ya si les vamos a preguntar, el conocimiento real que han adquirido es muy pobre. La verdad que sí, hay ciertas desventajas entonces y debilidades que ojalá que se puedan ir fortaleciendo, Julio, porque, por ejemplo, el plan de educación, de ir fortaleciendo el tema de matemáticas y lenguaje, que es uno de los proyectos de este año, creo que es muy oportuno también, porque sí son materias que han estado siempre débiles y que ahora en el contexto que tú mencionabas, pues también puede perjudicarse, ¿no? Pero, ¿por qué se evalúa tanto? Es decir, ¿por qué tardar tanto en cuanto a poder regresar a esa normalidad, nueva normalidad para los centros educativos? Porque imagínate, los maestros son los que están solicitándolo. Así es, yo creo que son varios los factores y ya vamos a ver los primeros datos. Primero de ellos, hay un temor, ¿no? Hay un temor que deviene más que de los niños, de los padres. Un temor que dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Se van a contagiar? Les decimos algo y tú lo has recalcado de buena manera. Ya han empezado varias instituciones educativas la presencialidad y miren, no ha habido un repunte, no ha habido una situación dramática ni catastrófica. Ya esto se puede hacer. Por supuesto, no. La responsabilidad de enseñar a los pequeños, a los jóvenes también, el hecho de las medidas de bioseguridad, bueno, esa es una responsabilidad que viene de casa. Y además lo voy a poner de manera muy simple. A ver, mira, Sandy, ahorita para Semana Santa van a ir a turicentros, piscinas, centros vacacionales, hoteles, centros comerciales, incluyendo a los menores, porque van a acompañar a sus papás y van a estar en todas partes. Entonces, ¿por qué no están ya en los colegios, en las escuelas? Exactamente. Aparte de ello, es que por personas que conozco, ¿no? Con niños, han indicado, se han dado casos, Julio, donde, por ejemplo, el manejo que se tiene, y ahí es de evaluar también, de poder medir y verificar las medidas que tiene cada centro. Así es. Tal vez no hacer general de decir, bueno, todos los centros sin saber cómo están manejando el tema. Claro. Porque te digo, en algunos centros de verdad se preocupan con las medidas de bioseguridad, están incluso dándoles charlas constantes a los niños sobre cómo tienen que cuidarse, sobre esas burbujas que se deben mantener, y de verdad toman con seriedad el tema. Pero hay otros donde todavía, por ejemplo, se han dado algunos contagios de maestros y se mantiene en secreto, y de repente resulta un niño contagiado, después otro de la misma clase, y los papás se preguntan, bueno, ¿y aquí qué pasó? Se contagian las familias y no se comparte entonces la información. No hay un buen manejo de las medidas de bioseguridad y esos protocolos, porque no sé si siquiera los tienen, pero tras una evaluación, yo creo que ahí sí podría darse la autorización para los centros educativos. Mira, una de las mejores formas, precisamente, Sandy, de ir aprendiendo las situaciones es haciéndolas, porque si no, no vamos a salir nunca de este miedo, de este temor y de esta situación de mediocridad y retroceso en el tema educativo. Los que nos dedicamos a dar clases por años sabemos que lo que realmente se está haciendo es engañando a los alumnos en un falso conocimiento que no han adquirido de la manera correcta, sobre todo en clases que son difíciles. Me refiero, por ejemplo, a matemática, me refiero, por ejemplo, a física, a química, a inglés, a la obligatoriedad también del idioma, en este caso de cualquiera de las lenguas o idiomas mayas. Esto es complicado. Mientras ustedes ven algunas imágenes relativas a todo esto de la educación, vamos a compartir unos datos, Sandy, si me lo permites. A más de 2 años ya del inicio de la pandemia en Guatemala se está volviendo una necesidad real que los estudiantes regresen a clases. Y qué bueno que lo entienden los maestros. Y creo que la ministra también está bastante anuente, me refiero a la ministra en este caso de Educación. Este mismo sentir es compartido, ¿no?,
por prácticamente la comunidad educativa. Recordemos este punto, todo el personal magisterial y administrativo al día de hoy, hombre, es que ya tienen que tener por obligatoriedad además el esquema completo de vacunación y no existe ninguna excusa, fíjate Sandy, es que no la hay para que aquellas personas que están involucradas en el proceso educativo digan que no han podido acceder a la vacuna, porque vacuna ha habido, ha habido tanta que alguna de ellas se va a vencer porque la gente no llega a vacunarse. Exactamente, Julio, es el tema de los cuidados, la vacuna, que también es muy importante que puedan aplicársela, que puedan ir a algunos de los lugares. Claro. Y si no tienen el acceso, bueno, también exigirle a la autoridad local para que les pueda facilitar, porque hay suficientes dosis. El punto aquí es buscar personas que se las quieran administrar, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál podría ser el panorama, Julio, para los próximos meses, para este trimestre en los centros educativos? ¿Tú crees que Salud podría acceder? Porque el punto aquí es que los maestros lo que estaban solicitando es que aún en semáforo rojo epidemiológico se permita la apertura total de los centros educativos. Actualmente está pues de una forma bimodal, pero también dependiendo del color del semáforo. El color del semáforo epidemiológico, yo me voy a los hechos, a lo que se ve en la calle. Y en la calle miras a toda la gente. En la calle miras en cualquier lugar y en cualquier punto a adultos, a jóvenes y a niños. Los ves como te digo, como los vas a ver ahora en las procesiones, como los vamos a ver ahora en cualquier punto de esta Semana Santa, incluyendo las playas, los ríos, los lagos, centros vacacionales y recreacionales. Entonces, este es el momento ya de pensar qué es lo que le conviene más a nuestra juventud en el tema educativo. Y lo que le conviene, definitivamente y sin lugar a dudas, es el regreso a clases. Lo que les conviene también a los jóvenes es el poder interactuar socialmente dentro de ellos, para el desarrollo no solo académico, para el desarrollo de la personalidad, para el desarrollo inclusive de la integralidad de ellos como seres gregarios y como personas. Entonces ya no hay más excusas. Es que, a ver Sandy, si seguimos en esta tónica, va a llegar el otro año y vamos a decir, hombre, es que no hemos salido aún de la pandemia y vamos a continuar en esto. Aparte tenemos que darnos cuenta de una situación. El daño, al final de cuentas, se lo estamos haciendo a estas generaciones, las cuales piensan falsamente que están aprendiendo bien y mejor, cuando ahora sus maestros, sin demeritar el esfuerzo que hacen los padres, sobre todo las mamás, en apoyarles, terminan siendo el internet y cualquier otra situación, porque simple y sencillamente es esa virtualidad con la computadora y las redes sociales lo que te está enseñando y no te está enseñando lo que debe de ser. Exactamente, Julio. Mira, aparte de esto, ya hay muchos sectores que están en apertura, ya vemos que hay más libertad también, libertad que también los niños gozan. Por ejemplo, el miedo es que van a llegar a las aulas y como están pequeños y se emocionan el compartir con sus compañeritos, entonces se pueden contagiar, puede ser riesgo, tantas excusas que pueden existir. Pero mira, tú vas a un lugar donde hay juegos de niños y ahí están los niños, ahí están conviviendo. A veces se quitan la mascarilla, a veces se la dejan, se le baja. Y realmente los niños no les prestan atención a esos temas. Entonces, está existiendo esa interacción. Es la doble moral siempre en estos temas, ¿no? Ay, no se nos va a enfermar. Fiestas, reuniones, piñatas, celebraciones de cualquier tipo. Además, vamos al otro argumento que es importante. Vaya, que no se me enferme mi pequeño. Pero es que los papás están saliendo a trabajar y los propios padres, al salir a trabajar y regresar a casa, pueden llevar en todo caso la enfermedad. Entonces, señoras y señores, es hasta por una cuestión de salud el hecho de que los niños es positivo, que ya compartan con el resto de sus congéneres para reforzar ese sistema inmunológico. Si no, lo que estamos haciendo es un retroceso en esa situación y se van a volver más vulnerables, ¿no?, de lo que ya son. Y creo que ha llegado el momento, también si me lo permites, vamos a compartir unos datos también siguientes que se han preparado para usted. Mientras mira esas imágenes de escuelas, mira Sandy,
Esto que decimos para niños y jóvenes tiene que pasar ya para el nivel universitario, donde ya no hay excusa. Son personas ya mayores de edad, responsables y que ya se tuvieron que haber aplicado la vacuna. Para los más pequeños, es decir, me refiero a los niveles preprimario y primario, los mismos padres ya les tuvieron que haber enseñado el uso correcto de mascarilla y alcohol. El sistema de burbujas que tú has mencionado, que combina lo presencial con lo virtual, parecería ser que ha funcionado y que ha mantenido alejada la enfermedad y que tiene que ser el sistema inmediato a aplicar en estos 2-3 meses para que ya la segunda mitad del año sea completamente presencial. Pero lo más importante al final de todo esto es que los alumnos, Sandy, puedan regresar a casa para que de verdad puedan aprender y puedan interactuar y preguntar y volver a lo que es lo normal. La virtualidad, muy cómoda, muy linda, muy bonita, pero no se aprende lo mismo. No, totalmente, sí hace falta esa interacción, Julio, y también ir fortaleciendo entonces lo que han perdido los niños en cuanto a la misma interacción que puedan tener, de qué manera también se pueden ir pues reforzando, ¿no? Con diversas actividades. Y pues de esta manera también sería oportuno que Salud evaluara, que tomara una decisión y que tomara en cuenta también, bueno, hemos aperturado ya varias situaciones en el país, el riesgo está en cualquier lado realmente. ¿Qué tanto vale la pena seguir pues privando de este derecho y de esta posibilidad también de asistencia a clases a los estudiantes? Y también, para ir finalizando, Julio, el tema de las universidades. No, ya no hay excusa. ¿Cómo va a quedar? Regresen por favor a clases. Vamos a hacer entonces la última de las reflexiones, y esta reflexión es que usted por favor ahí en casa esté de acuerdo o en desacuerdo en este tema, evalúelo de verdad a conciencia y de corazón y verá que lo más conveniente para su hijo, ya sea de cualquier nivel educativo, desde preprimaria hasta la universidad, es que regresemos ya a las clases presenciales. Vamos a continuar acá, por favor, con la información en A la Medida con mi compañera Sandy Monroy. Así es, Julio, vamos a conocer ahora información de carácter judicial, porque en el caso Asesoría Legal, el abogado y acusado Francisco García Gudiel pidió que su caso no lo conozcan en un juzgado de mayor riesgo. En el caso Asesoría Legal, según una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, los procesados Francisco García Gudiel y William Darío Molina Ruiz recibieron varios millones de quetzales de José Guillermo Samayoa Soria, quien entregó el dinero para evitar acciones de extinción de dominio del ente investigativo. La pesquisa agregó que García Gudiel, como abogado penalista, simuló la prestación de servicios profesionales para recibir 20 millones de quetzales de José Guillermo Samayoa. El procesado García pidió que su proceso no siga tramitándose en el juzgado de mayor riesgo de. Es un caso que inició en un juzgado ordinario. Además, su traslado a mayor riesgo no se hizo como lo establece la ley. Que existía un amañamiento perverso en cuanto a violentar el proceso establecido en la ley de competencia ampliada, específicamente en el artículo 4, para acumular de manera ilegal y perversa, en fraude de ley, una infinidad de investigaciones y procesos dentro de esta causa 01073-2016-00359 oficial tercero. El procesado José Guillermo Samayoa Soria en el 2017 quedó sujeto a una investigación en el caso Construcción y Corrupción. En mayo del 2021 se resolvió que Francisco García Gudiel quedara en prisión preventiva y bajo una investigación por asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos, y William Darío Molina Ruiz, alias El Pana, únicamente por lavado de dinero. El juez suplente Edwin Ramírez analizará y resolverá si el caso Asesoría Legal sigue en el juzgado de mayor riesgo de o envía la carpeta judicial al juzgado octavo de primera instancia. Oleada de migrantes se prevé, Sandy. Así es. ¿Qué pasa con el título 42? Al regresar el análisis. Ya lo sabe, por favor no cambie, quédese ahí y regresamos porque somos A la Medida. El
El título 42 permitía la expulsión inmediata de personas migrantes que cruzaban la frontera con México. Sin embargo, concluirá el próximo 23 de mayo, según lo dio a conocer el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Esto podría ser aprovechado por tratantes también conocidos como coyotes. Seguimos insistiendo que tenemos que seguir coordinando y cuidando a todos los guatemaltecos. Las instrucciones son muy claras del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, al que tenemos que seguir cuidando a toda la población guatemalteca. Hay que recordar que para ingresar a Guatemala tienen que tener su carnet completo de vacunación, las 72 horas de un hisopado para poder ingresar a territorio guatemalteco. Seguimos cuidando con la nueva ley del coyotaje, evitando que suceden y que agarren o que tomen a Guatemala como un paso futuro, un paso para entrar a Estados Unidos o a cualquier otro país, y estamos evaluando todo esto para seguir esas coordinaciones. Además, se propuso establecer una mesa de alto nivel para la toma de decisiones y la conformación de una mesa técnica operativa, entre otras coordinaciones que permitan promover acciones para prevenir y atender los escenarios planteados. En 2021 se retornaron a 13.020 guatemaltecos bajo el título 42, pero en este año han sido 9.226. Bueno, entonces tenemos que preguntarnos, Sandy y televidentes, cuál va a ser el panorama, porque parece bueno, ¿no? Aparentemente, recordemos la política implementada en el tema migratorio por Donald Trump, título 42, ¿en qué consistía rápidamente? Ya no tenías que ser presentado como migrante ilegal ante un juez, sino que directamente expulsado. ¿En qué consistía la expulsión? Te pasaban al otro lado, es decir, a la frontera con México, y que México viera qué es lo que pasaba con ellos. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces uno puede decir, qué bueno, ya no se va a hacer eso. Sí, pero va a haber otra forma, y la forma va a ser la manera tradicional, es decir, a través de la deportación, lo cual va a implicar que seguramente van a estar 2, 3 meses o el periodo que así se disponga en esas, pues, que son especie de cárceles, ¿no? Allá en Estados Unidos, parecen jaulas realmente, y además los coyotes van a engañar a la gente diciéndole, mire, ahora sí puede pasar, cuando esto va a ser completamente irreal. Eso es importante, Julio, la aclaración que has hecho, porque así usted conoce y le puede contar a otras personas de qué se trata entonces que ya no se aplique el título 42. Es decir, no es vía libre para que ingresen los migrantes, no, es que el proceso para evitar que lleguen a territorio norteamericano va a ser distinto. Antes ya bien lo explicaba Julio cómo se realizaba, ahora cómo se va a llevar a cabo un proceso que se tendrá que realizar más complicado, te diría, para los migrantes, Julio. Entonces, no se deje engañar y que no engañen a las personas cercanas que usted tiene, porque sin duda alguna, varios expertos y varias personas que ven el tema de migración, que están siempre pues atentos a la atención a migrantes y también analizan las cuestiones de los flujos migratorios, es lo que prevén, que se aumenten los mismos, pero por el engaño que los coyotes, los tratantes de personas pueden realizar a quienes buscan entonces el famoso sueño americano. No hay que dejarse engañar. No hay que dejarse engañar, lo dices de una manera correcta, Sandy, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores, y entonces los coyotes están allí a la casa de sus víctimas, es decir, de las personas que van a ser tratadas, y los van a engañar de esa manera. Mientras seguimos viendo estas imágenes impactantes de todo lo que significa el drama de la migración, vamos a compartir con ustedes algunas explicaciones sobre este título 42. ¿Por qué, Sandy? Porque actualmente Estados Unidos está utilizando el llamado título 42, iniciado por Donald Trump y continuado también por el presidente Biden. A través del título 42 se permite la expulsión de manera inmediata de los inmigrantes, obviamente ilegales. Bajo el título 42, también las personas extranjeras que ingresen o que traten de ingresar a Estados Unidos por la vía terrestre son devueltas inmediatamente al país por el cual ingresaron, es decir, simplemente los hacen cruzar la frontera con México. Y si eso no es posible, o cuando así lo consideran, los devuelven a su país de origen. Los estaban dejando aquí en Guatemala también, que te recuerdas en el Ceibo, en el Petén se había vuelto un problema. Han surgido, Sandy, críticas por la expulsión de migrantes directamente a México, en ciudades peligrosas, y más recientemente por enviar a migrantes de varias nacionalidades a Guatemala a ese punto que determinaron que es el Ceibo. La política estadounidense de los gobiernos republicanos o de los gobiernos demócratas en materia migratoria ha demostrado a lo largo de los años
que las deportaciones, al menos de los ciudadanos de origen centroamericano, son constantes, no tienen ningún miramiento ni tampoco ningún privilegio. Así es, Julio. La verdad es de que la situación va a seguir complicada. No es que existe esa facilidad, entonces, que le digan, este es el momento. Porque mira, realmente cuando hay modificaciones que siempre interpretan las políticas o las leyes que implementa Estados Unidos en temas migratorios, los tratantes de personas lo interpretan a su beneficio y te lo explican de una manera que de verdad, o sea, hasta motivan a las personas. Mira, ya no lo van a expulsar. Sí, y a buscar la manera de que si no tiene el dinero para irse, porque sigue siendo un viaje caro, Julio, vean la forma de conseguir el dinero, ya sea con un préstamo, ya sea dejando también como garantía su casa, un terreno, cualquier propiedad, porque este es el momento entonces que estaba esperando, ¿no? Y te digo algo, Sandy, perdona, fíjate, aprovechando tus palabras para que no se nos vaya esta idea. Ahora ya hay tarifas, ¿no? Tarifas varias, me refiero dentro de los tratantes. Desde 60,000 quetzales en el viaje más peligroso que te puedas imaginar, a pie, atravesando el desierto, cruzando territorios narcos y una cosa tremenda, así, en aquellos camiones, en aquellos furgones, hasta los 120,000 quetzales, en los cuales te pasan cual si eres turista por buses de primera línea y categoría, a través de la corrupción que se tiene también entre los tratantes, los narcotraficantes y las autoridades policiales mexicanas. Qué terrible. Terrible, la verdad, y aún así recordemos que aún pagando la cantidad más grande donde te pueden llevar por los buses, hemos visto cómo han existido también algunos accidentes donde pues también el exceso de la velocidad, la falta del mantenimiento de la unidad y diversos factores han acabado con la vida de varios migrantes. Entonces, realmente el peligro está. De cualquier forma en la que se realice este viaje, está ahí, es el acompañante que se puede tener. Es una ruleta rusa realmente a la que se juega cada vez que se emprende un viaje hacia el sueño americano. Vamos con otras noticias. Y precisamente en esta tónica de información vamos a darle noticias sobre la famosa visa H2B. Atención por favor, porque para los ciudadanos de El Salvador, de Guatemala, de Haití y de Honduras, el Ministerio de Trabajo ha dado a conocer, en el caso de nuestro país, que va a aperturar la estrategia de reclutamiento para todas aquellas personas que quieran ejercer un trabajo temporal en Estados Unidos. Así que si usted quiere más información en este momento de qué es lo que debe de hacer y cómo es la única forma legal de hacerlo, vea la información aquí en A la Medida. Es buscar que haya empleadores en Estados Unidos, motivar que contraten guatemaltecos para que todas esas visas que se ponen a disposición para empleadores guatemaltecos y que son tramitadas posteriormente por la embajada y autorizadas por la embajada de Estados Unidos en Guatemala puedan ser ocupadas por ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas que quieran ir a trabajar para allá. Hemos puesto una especial atención en dar a conocer el programa para que esas visas puedan ser aprovechadas al máximo. También es necesario aprovechar la oportunidad para informar que de ahora en adelante las reclutadoras que también en lo privado en Guatemala deseen hacer procesos de reclutamiento tienen que estar registradas en el ministerio a efecto de dar más seguridad jurídica para que las personas que usan sus servicios sepan que no pueden cobrarles por ellos. A través de las redes sociales del Ministerio de Trabajo se darán a conocer las plazas que necesiten llenar empresas estadounidenses. Estas oportunidades se abren para los guatemaltecos, a quienes instamos que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque los puestos de trabajo que los empleadores en Estados Unidos pongan a disposición a través de del Ministerio pues serán publicados en nuestras redes sociales y en la página web del Ministerio de Trabajo. Entonces, para que nos sigan. Este viernes entró en vigencia la Ley de Apoyo Social Temporal a los consumidores del gas propano, que reduce el precio del cilindro de gas en sus distintas presentaciones. Esto ayuda a la economía de todos los guatemaltecos, incluyendo la de los vendedores de este producto. Raúl, un comerciante de gas, dio su opinión al respecto. Pues fíjate que, repito,
La verdad que nosotros los miramos como una gran ayuda, ahí sí que prácticamente para todos, pues, o sea, no solo como para nosotros ni para el cliente, porque ahí sí que esto es una gran ayuda absolutamente para todos, porque todos nos ayudamos con esto, así como, porque sinceramente cuando el gas está muy caro, pues la verdad son muy bajas las ventas para nosotros y la verdad que ya para nosotros es muy difícil vender el tambo de gas así, ¿verdad? Fíjate que el de 25 libras está a 122 ahorita, el de 35 libras está a 171 y el de 100 libras está a 568, ya contando ya con el subsidio. Este beneficio estará vigente a partir del 1 de abril al 30 de junio. Se espera que después de esta fecha, el conflicto entre Ucrania y Rusia haya finalizado. Y bueno, hay mucha expectativa también con la entrada en vigencia de este subsidio. Hemos realizado un sondeo por medio de uno de nuestros equipos periodísticos con amas de casa y también con otro tipo de personas, con algunos comerciantes, y esto es lo que indican sobre el subsidio y los beneficios. Primero Dios que sí, de verdad sea cierto, ¿verdad? Porque sí, el gas ha estado bastante carito y máxime para nosotros acá, pues, ¿verdad? Todo está caro, todo está subiendo y entonces no nos rinde, ¿verdad? Entonces sería excelente, pues, de que sí sea cierto la rebaja, ¿verdad? Pues ahora esperamos que todo el producto baje también, ¿verdad? Porque tenemos que subió gas, subió verdura, subió papa, subió todo, hasta el carbón subió. Entonces esperamos pues de que así como bajó el gas, siga bajando todo lo de la canasta básica. Pues está muy bien porque nosotros como las mujeres en casa nos cuesta mucho estar pagando. Ya 20 quetzales de rebaja sería un gran alivio, es para un desayuno, una porción para nuestros hijos. Pues esperamos que rebajen el precio del gas, así como para poder ampliarnos un poco en la canasta básica y poder consumir, venir al mercado a consumir los alimentos que todos los días necesitamos. Dándole gracias a Dios, ¿verdad? Que baje un poquito, porque la verdad es de que no solo las ventas están malas y todavía todo caro. El maíz está bien caro, está a 200 el quintal. ¿Con la tortillería cada cuánto pide usted su cilindro? Yo ocupo, así como está ahorita, de un poco sin leche, 2 días me tarda el cilindro. Pero cuando así está bonito, pues un día sí, un día no. Nosotros como comedores lo utilizamos cada 2 o 3 días. Cuénteme, ¿qué espera usted de la rebaja que a partir de hoy tendría que ser efectiva? Bueno, la verdad es que muy buena la idea, ¿verdad? Porque la verdad que la economía está muy alta, ¿verdad? Y entonces eso nos beneficia bastante. Es que es necesario, ¿no? Entonces, por los próximos 3 meses, Sandy y televidentes, va a haber un pequeño respiro, un pequeño alivio para la economía del guatemalteco. No es no es un tema exclusivo de amas de casa, que ahora ya esto es un concepto bastante anticuado. Es un tema que nos incluye a todos, desde los comerciantes, desde quienes negocian precisamente con el tema de la venta de comida, de tortillas, de pan, hasta nosotros mismos en casa, porque al final de cuentas va a significar un pequeño ahorro. Pero fíjate, Sandy, si baja el precio del gas, uno pensaría por lógica, bueno, si eso sale más barato, me va a salir entonces un poco más barato el pan, me va a salir un poco más barato las tortillas, me va a salir un poco más barato cualquier otro producto, y ahí es donde no se da esa situación. ¿Por qué? Porque esta es una medida temporal, es una medida de apenas 3 meses, es un subsidio, y la pregunta es, ¿en esos 3 meses va a acabar la guerra? ¿Va a normalizarse el tema del petróleo? ¿Se va a recrudecer la guerra o va a aumentar todavía aún más esto? Bueno, no lo sabemos, es incierto. La verdad que sí, Julio. Mira, esperaríamos que algunos productos pues pudieran tener ese reflejo de una disminución en el precio derivado de esta medida, por lo menos durante el tiempo, y veremos qué pasa a nivel internacional también al finalizar este tiempo para el subsidio. Pero yo sí te digo, cuando se han dado los aumentos, por ejemplo, en el cilindro del gas, que hemos visto que se ve reflejado directamente en las tortillas, el pan, lo que tú mencionas. Así es. Y la vez pasada que se dio un subsidio, pues sí se vio el reflejo en el precio, cosa que a veces no pasa en el combustible. Eso es muy cierto. Que aquí también tenemos las dos grandes variaciones, ¿no? Entonces, aquí hemos visto que sí,
ya antes te daban 2 tortillas, 3 tortillas con el aumento, ya regresan entonces a las 4, a las 3, van de verdad haciendo la modificación. Son un poco más conscientes, correcto, pero hay lugares donde tampoco pasa. Entonces aquí va a ser también el trabajo de los consumidores de poder reportar estas situaciones, porque te voy a decir, la DIACO ha empezado a monitorear también. Bueno, qué bueno, y ojalá podamos fortalecer esta instancia. Yo pienso, sí, fíjate, Sandy, correcto, en el tema de la DIACO, yo creo que fortalecerla significa no solo darle más presupuesto, más personal, tenemos que darle la capacidad de sancionar fuertemente, sobre todo por el tema de la especulación que tanto daño hace. Como una anécdota muy curiosa, ¿no? Con esto del subsidio, sin mencionar nombres, una panadería muy conocida allá en la zona 1 seguía vendiendo los 4 panes por un quetzal. Uno dice, ¡hala, qué bonito! Lo único que los panes ya parecían hostias, ¿no? O sea, mantuvieron el precio, pero el tamaño era como de panitos de juguete, una cosa increíble. No es eso tampoco lo que se pretende. No. Se pretende un producto normal, de calidad, pero ¿cómo se va a poder con estos precios, Sandy? ¿Cómo? Es difícil. Bueno, la reducción, ahí está, que tampoco es que sea tanto, ¿no? O sea, lo que te va a valer los cilindros ahora son precios altos a lo que se venía manejando hasta hace un par de años atrás. La verdad que sí, Julio, pero es algún tipo de ayuda. Estoy de acuerdo. Yo creo que en su momento, cuando se dio el subsidio en el gas propano, también vino a dar un respiro en la economía nacional. Sí, es cierto. Mientras nos entraba entonces la crisis por la situación del combustible, ¿no? De que ahí lo que nos estábamos recuperando entonces, tuvimos que otra vez mover pues el presupuesto, ver cómo se reajustaba para poder cumplir también, porque hay necesidad de movilizarse, y aparte el aumento en los precios que también tienen pues relación con el tema del combustible, que es otro de los puntos que esperamos que también se pueda ya hacer algo para ir marcando una baja y un respiro también para los guatemaltecos, Julio. Aquí veremos entonces qué tanto la economía familiar se logra recuperar también con este subsidio, pero a ver qué tal. Es un paso que al menos algo podemos tener. ¿Necesario? Sí. Voy a pedirle a producción, si me lo permites, que nos muestre más imágenes acerca de este tema del gas, de la DIACO y todo lo demás, porque le quiero ir comentando a usted mientras ve eso, que a través de este decreto 1722, Sandy, fíjate, el beneficio directo para los compradores de cilindros de gas propano va a ser el siguiente, ¿no? Para el cilindro de 10 libras el subsidio es equivalente a 8 quetzales. Para el cilindro de 20 libras el subsidio es de 16 quetzales. Para el cilindro de 25 libras el subsidio es de 20. Y para el cilindro de 35 libras el subsidio es de 28. Según la ley que se aprobó, el subsidio será de 80 centavos por libra y no aplica al cilindro de 100 libras. Bueno, entonces también, la verdad que yo esperaba que esto aplicara para todo, pero el cilindro de 100 libras ha quedado excluido. Ahí lo tenemos. Así que, ¿te parece si dejamos el análisis y las mejores conclusiones allá en casa? Mientras vamos a decirles que aquí en A la Medida continuamos con la información y lo harás precisamente tú, compañera Sandy Monroy. Así es, Julio, vamos con otra información, porque de hecho un acuerdo que se ha realizado denominado Cielos Abiertos con República Dominicana permitirá que exista vuelo directo desde Petén hacia este país caribeño. El presidente de la República informó que por medio de la firma Cielos Abiertos con República Dominicana, próximamente habrán vuelos directos del departamento de Petén hacia el referido país. La primera línea aérea del Caribe viajando a Guatemala. Y lo hacen al Petén. Tenemos hoy líneas aéreas que están viniendo de México, que antes no venía. Y nos tenemos que preparar para presentarle al mundo estas bellezas naturales que tenemos, pero lo tenemos que hacer todo eso en torno a un ambiente agradable y limpio. Que se lleven la buena imagen. Que se lleven la buena imagen los turistas, más ahora los nacionales que vendrán a Petén por hordas, lo van a ver, que se lleven una imagen totalmente distinta del Petén. ¿Me permites una pregunta, Sandy? ¿Qué es lo que viene a continuación? Bueno, aquí tenemos las noticias internacionales, porque lo que está pasando en el mundo también importa, y es que las notas que va a ver usted, que Andrés Estrada les va a presentar, están
polémicas, especialmente lo que está pasando en Costa Rica. No se lo pierda. No se lo pierda y no cambie porque somos a la medida. Así es, momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Hablamos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión que ya lleva más de un mes en desarrollo y bueno, Rusia está acusando a Ucrania de atacar con helicópteros dentro de territorio ruso un gran pozo petrolero. Veamos qué pasó. Funcionarios rusos acusaron a Ucrania de enviar helicópteros al otro lado de la frontera y atacar un depósito de petróleo. El gobernador de la región rusa de Belgorod dijo que la presunta incursión ucraniana provocó incendios y lesionó a 2 personas. Un vocero del Kremlin dijo que el incidente en territorio ruso podría socavar las negociaciones entre representantes de ambos países, que se reanudaron este viernes mediante teleconferencia. No fue posible verificar de inmediato la información ni las imágenes del supuesto ataque al depósito o de varios negocios en Belgorod. No es la primera vez que Rusia denuncia ataques ucranianos, incluyendo uno la semana pasada en el que habría muerto un capellán militar, pero nunca una incursión en su espacio aéreo. Las delegaciones de Ucrania y Rusia se reunieron el martes en Turquía, donde Ucrania reiteró su disposición de desistir del intento de ingresar a la OTAN y que su estatus militar neutral sea garantizado por una variedad de países. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, escribió en redes sociales que las posiciones de Moscú acerca de retener el control sobre la península de Crimea y ampliar el territorio en el este de Ucrania controlado por separatistas con respaldo ruso no han cambiado. Hablando sobre lo que pasa específicamente en Ucrania, una de las ciudades más asediadas, más afectadas por los combates ha sido la ciudad de Mariupol, que por alguna razón que incluso ha sorprendido a funcionarios de Occidente y a expertos, Rusia no ha logrado el control total de la ciudad a pesar de los intensos combates y bombardeos que hemos visto. No se ha logrado ese control total de Rusia y el problema ahora son las personas que están atrapadas en esta ciudad sin energía eléctrica, sin comida, sin agua y ahora existen intentos de evacuación que según dicen las personas que están en ese lugar todavía no están fluyendo de la mejor manera. Un grupo de 2.000 personas ha logrado ponerse a salvo en la ciudad ucraniana asediada de Mariupol, pero el éxito de la operación de rescate de más de 100.000 civiles atrapados sigue en duda. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que la logística compleja para enviar ayuda de emergencia a Mariupol y evacuar civiles de la ciudad aún estaba en elaboración. Después de semanas de combates intensos, hay escasez de agua, alimentos y medicamentos en la ciudad. Decenas de buses enviados por las autoridades ucranianas para sacar gente de la ciudad aún no se acercaban a la línea divisoria entre las fuerzas ucranianas y rusas. El jueves, fuerzas rusas bloquearon una caravana de 45 autobuses que intentaba evacuar gente de Mariupol, después que el mando ruso acordara un cese del fuego limitado en la zona. Según el gobierno ucraniano, apenas 631 personas pudieron salir en autos particulares. Ucrania también afirmó que las fuerzas rusas se apoderaron de 14 toneladas de alimentos y medicamentos que intentaban llegar a Mariupol. La ciudad ha sido escenario de algunos de los más graves sucesos de la guerra. Decenas de miles de personas lograron salir en las últimas semanas a través de los corredores humanitarios. La población se redujo de 430.000 antes de la guerra a unos 100.000 la semana pasada, pero los ataques rusos han frustrado una y otra vez las misiones de ayuda y evacuación. Este viernes continuaron las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania por medio de teleconferencia vía online. Sin embargo, la gran pregunta es si ambas partes están tomando esas conversaciones de paz en serio. Únicamente es una parte más de la guerra en la cual no se va a lograr nada y únicamente se está hablando sin lograr nada. ¿Qué tan en serio se está tomando las conversaciones de paz Putin? ¿Qué tan en serio se están tomando las conversaciones de paz los funcionarios ucranianos? Es una pregunta pendiente y el tiempo nos dirá si de verdad son una realidad, se están tomando en serio o simplemente no. Hablemos ahora sobre lo que pasa en Centroamérica, Costa Rica. Este domingo, elecciones, segunda vuelta, sin ningún candidato como claro favorito. El domingo se definirá el próximo presidente de Costa Rica, quien tendrá el poder hasta 2026 en una segunda vuelta. Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, y José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, finalizarán una campaña de 2 meses llena de ataques directos que no han dejado en ventaja clara a ninguno. El expresidente Figueres ganó la primera ronda del 6 de febrero con el 27.8% de los votos.
seguido por Chávez, que obtuvo el 16.7%, un resultado que se convirtió en la gran sorpresa de la elección. Chávez es un exministro del actual gobierno de Carlos Alvarado. Logró sacudirse la mala imagen de la administración saliente para presentarse como la opción de cambio. El político enfrenta problemas que vienen de su antiguo cargo como funcionario del Banco Mundial, donde fue acusado de comentarios lascivos y hasta de intentar besar a algunas de sus compañeras. Pese a que Chávez niega el acoso y asegura que fue absuelto, el caso se ha convertido en uno de los focos en cuestionamiento por parte de su rival. Por su parte, Figueres, representante del partido más longevo y que más veces ha gobernado Costa Rica, enfrenta el rechazo de un sector de la población por su participación en un caso en el que recibió $900,000 por una consultoría para una empresa telefónica francesa. A Figueres también se le reclama no haber vuelto al país durante más de 10 años, cuando esos cuestionamientos surgieron. Más recientemente enfrentó otra polémica por un viaje a República Dominicana y por el origen de los fondos que costearon el avión privado que abordó. Dos candidatos, ya vimos sus perfiles, ambos con grandes acusaciones. ¿A quién elegirán los costarricenses? Y ojo, 40% de personas están indecisas. Así que está para cualquiera, Sandy, Julio. Veremos qué pasa el domingo. Y es que si fuera costarricense estaría muy difícil realmente esa elección. La verdad que sí, puede ser una elección marcada por el abstencionismo, que creo que esa es la tendencia, ¿no?, que hasta el momento se presenta. Así que pendientes de la información internacional, recuerden que el domingo hay apuntes del mundo y por supuesto el fin de semana las emisiones con mucha información para que usted esté bien enterado de lo que pasa en nuestro país y a nivel mundial. El lunes amenazamos con volver. Chao. Feliz noche.